Si te gusta mi contenido, apóyame con una suscripción, dale clic en la campanita, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría a crecer. Muchas gracias. Sabía que podrían rastrear mi olor si salía de la cabaña en busca de comida. Pero suficientes días de hambre hacen que la muerte parezca aceptable. Me incorporé en el saco de dormir, con la espalda rígida. Cuando tienes hambre, hambre de verdad, te pasas el día durmiendo. Es la forma más eficiente de gastar energía. El sol entraba por la ventana e iluminaba mi rostro. Su calor era bienvenido, pero el nuevo día traía poca esperanza. Había estado recorriendo carreteras de montaña, entrando a la fuerza en cualquier casa que encontrara en busca de comida, intentando sacar gasolina de los coches. Si una casa tenía puertas derribadas o ventanas rotas, no entraba. Era demasiado arriesgado que uno hubiera estado allí, que pudiera estar durmiendo en un armario oscuro o en un sótano. Montana había sido uno de los últimos estados en funcionar. La combinación de aislamiento, frío y posesión de armas per cápita explicaba eso. Todavía había transmisiones de radio, pero menos, y generalmente en bucle. Sabía que las cosas estaban mal porque oía cada vez menos disparos y cada vez más de esos aullidos terribles y agudos. Hoy iba a pie. Mis perspectivas eran sombrías y me había prometido dejar al menos una bala en mi 44, pase lo que pasase. El coche funcionaba con las últimas gotas de gasolina y me dije que lo necesitaría si encontraban la cabaña. Así tendría una oportunidad de escapar. Donde el puente cruzaba el arroyo, la luz golpeaba el agua que corría. Por un breve instante, el sol amarillo de la mañana sobre los pinos y el canto de los pájaros me hicieron olvidar mi estómago. Intentaba disfrutar cada día tanto como podía, pero se hacía cada vez más difícil. La casa era grande, bastante antigua. La había visto al otro lado del valle, pero no había encontrado el camino. Como iba a pie, podía simplemente trepar por la ladera. Filtré agua fría del arroyo, lo que me retorció el estómago vacío, y comencé a abrirme camino por una resbaladiza, pendiente boscosa cubierta de agujas de pino, rocas y arbustos. Rompí una ventana del sótano y quité el cerrojo. No había alarma ni señales de entrada. Fui directo a la cocina, a la despensa. Era la cosa más hermosa que había visto. Latas de sopa, bolsas de arroz, carne seca. Abrí una lata de estofado de ternera y comí frenéticamente, casi atragantándome. Tras unos bocados, hice una pausa para evitar vomitar. Inmediatamente empecé a hacer un montón en el suelo con todo lo que me llevaría planeando varios viajes, pero ¿y si eso no fuera necesario? Después de comer, recorrí la casa. Tenía un ambiente rústico y vivido que sugería una pareja mayor. Encontré una foto junto al sofá que parecía ser ellos. Parecían felices. Subí las escaleras revisando los dormitorios. Esta casa estaba intacta, milagrosamente. Ni una de cada 50 estaba así, y en la mayoría de esas me habían disparado al aire como advertencia. No fue hasta que pasé a la siguiente habitación que lo supe. Había un armario entre el dormitorio principal y su baño. Toda la ropa había sido arrancada a toda prisa de las perchas, y podía ver trozos de manga y mantas asomando bajo la puerta del baño, apretujados allí. No les gustaba la luz. Si no me estuviera muriendo de hambre, me habría ido. Como estaba la cosa, bajé las escaleras de puntillas, rezando para que no crujieran. No fue hasta que llegué a la sala de estar
que me atrevía a amartillar el revólver. Lo dejé amartillado en la funda, algo que nunca haría, mientras llenaba mi mochila y una funda de almohada. Minuciosamente encontré el camino entre los trozos de cristal roto, abrí la puerta del sótano y bajé la colina. Fue una suerte inconcebible que no se hubiera despertado. Tras unos 100 metros, desamartillé el arma y comencé a bajar la colina a toda prisa, con pasos torpes y tambaleantes. Me torcí el tobillo. El hambre es algo cruel, drena tu fuerza poco a poco y me había sobreestimado. Maldije entre dientes, sabiendo que si era lo suficientemente grave, podría matarme. Si no podía volver a la cabaña, incluso con el dolor, había trazado un plan. Si no tuviera planes, habría muerto hacía meses, con todos los demás. Llegué a la carretera y me quité la camisa, la até alrededor de mi zapato y comencé a caminar río abajo. Esto no era para el tobillo, claro, sino porque ellos rastreaban por el olfato. Mi camisa dejaría un olor 100 veces más fuerte que la suela de mis zapatos. Crucé el arroyo. Fue duro. Me congelé y perdí la funda de almohada. Pero lo hice. Luego bajé aún más por la corriente y volví a cruzarlo. Tenía que hacerse. Tiré la camisa al río y volví por la carretera, de regreso al puente. La carretera estaba asfaltada y no dejaría huellas. Si seguían el rastro que dejé ahora, irían al río, lo cruzarían 2 veces, volverían aquí y harían un círculo. O eso esperaba. Cuando se puso el sol, me metí en el saco de dormir. El tobillo estaba dolorido, pero podía caminar, gracias a Dios. Con el estómago lleno, me acosté y recé. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad. Disparos. Uno, luego más, luego aullidos agudos y estridentes. Cerca. No tenía idea de que hubiera otra gente cerca. De haberlo sabido, habría intentado advertirles. Había dormido con la ropa puesta, botas y todo. Agarré la mochila, la lámpara y el saco de dormir, y estuve en mi coche en 15 segundos. Pisé el acelerador a fondo por el camino de tierra, derrapando en las curvas tan rápido como podía sin estrellarme. Los faros delante de mí me impactaron, algo que no había visto en semanas. Una camioneta giraba hacia esta carretera, justo delante de mí. Ellos la perseguían. Podía ver al menos 3 de ellos corriendo a una velocidad imposible. Uno se estrelló contra la cabina mientras la camioneta tomaba la curva cerrada, rompió una ventana y metió el brazo en el asiento trasero, agarrándose mientras sus piernas arrastraban por el suelo, arañando a la gente de dentro. Un destello brillante iluminó el horrible rostro, o lo que quedaba de él, cuando la escopeta lo desprendió del coche y cayó rodando. Cuando lo pasé, ya se estaba levantando. Tuve que frenar cuando la camioneta se cruzó delante de mí, y ahora los otros 2 estaban pegados a mi paragolpes trasero, golpeando la ventana. Dedos que se aferraban golpeaban el cristal. Eran fuertes, pero no podían ejercer suficiente fuerza para romper la ventana mientras corrían a toda velocidad. Finalmente, me adelanté, mirando el velocímetro. Corrían a 40 kilómetros por hora, cuesta arriba. Al ver cómo las monstruosidades se desvanecían entre los árboles por el retrovisor, escuchando los aullidos insatisfechos, solo podía sentir una cosa: esperanza. Había encontrado a otras personas. Llevaba 3 semanas solo, y habían sido 3 semanas desesperadas. La camioneta iba más rápido que yo,
pero apenas distinguía sus luces traseras. Había una posibilidad de que redujeran la velocidad cuando fuera más seguro, de que hablaran conmigo. Esa esperanza fue un sentimiento tan breve. El motor tosió y luego se apagó. Intenté arrancarlo, pero solo giraba el motor de arranque. No quedaba gasolina. Bajé y comencé a correr. No sé por qué. En cuanto se abrió la puerta, oí los aullidos acercándose. No puedo correr 40 kilómetros por hora. Cuesta arriba, mis pulmones ardían. Empujé con todo lo que tenía, pero de alguna manera cada zancada era un poco más corta, cada respiración un poco más rápida, y los horribles aullidos detrás de mí más fuertes. El instinto gritaba para ir más rápido, para correr por mi vida, para alejarme de ese ruido agudo y estridente. La lógica me decía la cruda verdad. Me estaban alcanzando. Los faros seguían encendidos, mi coche inútil sin gasolina. No miré atrás. No me atreví. Y no hacía falta, porque sus sombras danzaban en los árboles a ambos lados de la carretera, magnificadas en proporciones horribles. Cuando esas sombras alcanzaran la altura de la mía, estaría muerto. Tenía que pensar. Tenía que hacerlo. Era la única forma de salir de esto. El revólver en mi mano sudorosa tenía 6 balas y yo veía 3 sombras corriendo. Si podía meter una bala en la pierna de cada uno, podría ralentizarlos lo suficiente para correr. Eran probabilidades remotas. No era un mal tirador. Pero como cualquier tirador sabe, hay cosas que pueden hacerte menos preciso. Una frecuencia cardíaca alta es probablemente la número 1. Dándome la vuelta, intenté adoptar una postura firme. Mis manos temblaban y mi respiración era entrecortada. Mi corazón se hundió cuando los vi. El polvo volaba con cada pisada, sus brazos bombeando furiosamente. Estaban completamente desnudos, habiéndose arrancado cualquier ropa que llevaran hacía mucho. Incluso silueteados por los faros, podía ver sus bocas bien abiertas, siempre abiertas, inmóviles incluso cuando lanzaban gritos estridentes. En un momento, tendría que apretar el gatillo y sellar mi destino. Corrían más cerca y más cerca, los ojos brillando con una luz roja, pero sus ojos no brillaban. Hace 3 semanas había visto a uno romper una puerta y entrar en una habitación completamente oscura mientras yo me acurrucaba a menos de 3 metros, y entonces no había rojo. Mirando por encima del hombro, la camioneta se precipitaba hacia mí en reversa, más rápido de lo que jamás había visto a alguien retroceder una camioneta. Daba bandazos en una curva, las luces traseras de un rojo brillante. Era hora de un nuevo plan. Disparé al primero, apuntando al centro del pecho. Casi nada los mataba, pero aún pesaban lo mismo que un humano. El 44 de punta hueca le dio en el hombro. Giró 180 grados antes de estrellarse contra el suelo, deslizándose por la tierra y levantando una nube de polvo. Corriendo hacia las luces rojas, eché un vistazo por encima del hombro. Los otros 2 emergieron del polvo, con vórtices retorciéndose tras ellos. Estaban justo encima de mí, tan cerca que ni siquiera tendría tiempo de apuntar al suelo. Gritó una mujer asomada por la ventana. Me lancé de bruces al suelo y cerré los ojos. El rugido del escape de la camioneta fue ensordecedor al pasar a centímetros sobre mi cabeza, pero no fue nada comparado con el sonido violento del metal, doblándose cuando los 2 corredores se estrellaron de lleno contra la puerta trasera
a toda velocidad. ¡Sube! La camioneta había pasado completamente sobre mí, así que me levanté a toda prisa. Salté por una puerta abierta. Las ruedas levantaban tierra mientras acelerábamos cuesta arriba y sentí que estaba en estado de shock, incapaz de comprender lo que estaba pasando. ¿Estás bien?, preguntó un hombre. Él conducía. Sí, gracias, gracias. Una mujer en el asiento del copiloto sostenía una escopeta. Me miraba, viendo si me habían alcanzado. Pueden revisarme cuando estemos un poco más lejos. No me ofenderé, dije. Luego vomité en el suelo. Mi corazón todavía latía con fuerza, palpitando tan fuerte que lo sentía en cada centímetro de mi dolorida cabeza. El arma temblaba en mis manos, así que la dejé en el asiento a mi lado. Fue entonces cuando noté al niño sentado al otro lado del asiento trasero, completamente inmóvil. Parecía tener unos 10 años. Perdón, por vomitar, dije. Está bien, nos alegra que estés vivo, dijo la mujer. Nos presentamos. El hombre se llamaba Luke, la mujer Sherry y el niño Matt. Les dije mi nombre. ¿Estás con alguien, Anthony? Todavía sin aliento, luché por articular una respuesta. No. Empecé a sollozar. Cuando desperté, la camioneta se detenía. Había un destello de amanecer en el este, un azul tenue donde las estrellas se desvanecían. Parecía que iba a sobrevivir a la noche. Busqué mi arma en el asiento, pero había desaparecido. Sherry me vio y me la devolvió. No quería que estuviera suelta ahí atrás, dijo, apenas en un susurro. No puedo agradecerles lo suficiente su ayuda. No había visto a nadie en 3 semanas. Oh, todavía quedamos algunos por aquí, dijo Sherry. Era de noche, así que usábamos voces bajas. Cualquiera que siguiera vivo ya lo sabía. Un débil aullido resonó valle abajo, desde algún lugar lejano. Respiré hondo y solté el aire. Eso tenía que estar a más de 1,5 kilómetros de distancia. Sus llamadas viajaban tan lejos. Estamos bastante seguros aquí. Esas cosas no huelen los coches tan bien como a la gente a pie. Esta es una carretera forestal. No hay casas, ni nada en ellas para que se queden. Voy a intentar dormir un poco. Deberías intentar hacer lo mismo. Esto es lo mejor que tengo para almohada. Luke me pasó una chaqueta de invierno enrollada que acepté agradecido. Saqué la alfombrilla del suelo y la limpié lo mejor que pude, antes de encontrar un parche de agujas de pino un poco alejado de la camioneta. Dormimos 1 hora más o menos hasta que el sol nos despertó. Sherry me dio una barrita de cereales y un poco de agua. Matt tenía unos prismáticos y se sentó en el techo de la camioneta mirando pájaros. Estaba lo suficientemente lejos como para no oír nuestra conversación. Bueno, Anthony, me alegro de que estés vivo, suspiró Sherry, pasándose la mano por el pelo. Pero esto es lo último de nuestra comida. Hay un lugar al que podemos ir para intercambiar, pero no tenemos mucho. Las armas y la munición se venden bien, pero necesitamos lo que tenemos. Tengo una mochila llena de comida en mi coche. Buenas cosas, arroz, carne seca. ¿Cuánta gasolina tienes? Quizás unos 160 kilómetros. Solo tengo eso porque soy cuidadoso con ella. Tu coche está a unos 10 kilómetros. Podemos caminar hasta allí, luego conducir al puesto de comercio. Bebí la botella de agua que me dieron, luchando contra el impulso de tragármela toda. Mi estómago gruñía, incluso después de la barrita de cereales. Estas personas eran amables conmigo, pero había una severidad tácita en nuestra situación. Ahora era finales de septiembre, y las nieves llegarían a más tardar en noviembre. Aquí,
La nieve hacía las carreteras completamente intransitables hasta al menos abril. No había quitanieves. Esas cosas no se daban bien en el invierno, pero tampoco los humanos sin un buen techo y 4 meses de comida. No quería que me dejaran, inconsciente, y me arrastraran en la noche a una habitación oscura con trapos metidos bajo las puertas. Pero morir de hambre en la nieve durante meses no sonaba mejor. La desesperación podía cambiar a la gente. Lo había visto. Ayer caminé hasta una casa cerca de Hudson Creek. La despensa estaba llena de comida, cosas no perecederas. Era el lugar de una pareja mayor, del tipo que está preparado para quedar aislado por la nieve todo el invierno. Déjame adivinar por qué no te quedaste. ¿Y por qué esos aulladores nos encontraron anoche? Sherry soltó una risa amarga. Lo siento mucho. No sabía que estabais allí. No necesito una disculpa. Nada por lo que disculparse. La voz de Luke era firme. Necesito que me muestres dónde está esa casa. Hemos estado buscando en todas partes. No hay mucha comida por aquí, y la casa se volvió muy escasa unos 2 meses después de que empezara todo esto, cuando todo el mundo y su primo empezaron a cazar. Si vamos a sobrevivir al invierno, tenemos que volver. Todo en lo que podía pensar era en ese armario silencioso, la puerta del baño con trapos apretados bajo ella. Ahora sabía que 3 bocas bien abiertas respiraban lentamente detrás de ella, en un sueño profundo la última vez que entré. Si volvía, me convertiría en el cuarto.